Capítulo 3. Así es como se hacen los villanos. Resumen. No sé, ¿de qué lado estoy? Ahí yace mi cordura. Ahí va mi mente, no pude salvarla. No confío en lo que veo frente a mí. No sé a quién traicionar, tan fácilmente nos convencemos, cuando las líneas se difuminan y se desvanecen. Nadie empieza así. Pero así es como se hacen los villanos. Así es como se crean los villanos por Madalen Duque. Eres digno de heredar mi poder. ¿Eh? Izuku miró al héroe. Su sorpresa cortó sus sollozos como un cuchillo. ¿Heredar tu poder? All Might se echó a reír. ¿Qué cara tienes? Es solo una sugerencia. El verdadero espectáculo empieza después de esto. Se acercó al chico. Escucha, Shounen. Debes decidir si aceptas mi poder, exclamó, señalando a Izuku con el dedo, mientras este volvía a escupir sangre. ¿Qué poder? ¿De qué estaba hablando? Hablo de mi don, Shounen, dijo All Might, como si le leyera el pensamiento. Los tabloides lo llamaban fuerza sobrehumana y potenciador, y yo siempre esquivaba la pregunta en las entrevistas con un chiste gracioso. Así es, Izuku ya lo sabía. Había pasado bastante tiempo intentando descifrar su don, pero al final, no le importó. Y ahora, parecía que iba a obtener una respuesta. Porque el símbolo de la paz, All Might, tenía que ser un héroe nato. Mentira. Gritó Izuku. Vaya, hoy estaba como loco con las palabrotas. Pero, Shounen, te diré la verdad. El héroe abrió los brazos dramáticamente y miró al cielo. Mi don me fue transmitido como una antorcha sagrada. ¿Qué? Te lo transmitieron. Así es. Y ahora te toca a ti. Siguió mirando al cielo por alguna razón. Un momento. Es cierto que tu don es un tema muy debatido, uno de los mayores misterios del mundo. Tanto que no pasa un día sin que vea a alguien hablando de ello en línea. Pero, bueno, no entiendo bien a qué te refieres con heredar o transmitir un don. Izuku había empezado a murmurar. Nunca había oído hablar de algo así, y ni siquiera se ha conjeturado en el debate. ¿Por qué? ¿Será porque, desde el principio de los tiempos, un don como ese nunca se ha confirmado? Siempre empiezas negándolo, ¿eh? Lo interrumpió All Might. Tonterías. ¿Qué? Puede que oculte muchas cosas, pero no miento. El poder de transferir poder es mi don. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde provenía entonces la superfuerza? ¿Acaso acumulaba el poder de todos los poseedores anteriores, haciendo a cada sucesor más poderoso? Izuku tenía muchísimas preguntas. Su obsesión por analizar las peculiaridades y su curiosidad lo estaban dominando. Me coronaron con uno para todos. ¿Uno para todos? Así es. Una persona cultiva el poder y se lo transmite a otra, quien también lo cultiva y lo transmite. Es la cristalización del poder lo que une las voces de quienes necesitan ayuda, con un corazón valiente. Bueno, eso sonó un poco dramático, en la humilde opinión de Izuku. También le parecía estúpido mantener su don en un misterio tan profundo. Podría simplemente decir que tenía fuerza y resistencia mejoradas o algo así. Era como si quisiera que la gente lo investigara más a fondo. Eso solo haría más probable que la información cayera en las manos equivocadas. Hablando de eso, el héroe tenía por costumbre compartir sus secretos más secretos con desconocidos o era su primera vez. Si era así, lo estaba haciendo de maravilla. ¿Por qué quieres darme algo tan grandioso? Y lo más importante, ¿a quién demonios le importaba uno de los dones más poderosos de la historia, que aparentemente podía transferirse? Tendría que investigarlo, a un chico de 14 años al que acababan de conocer y ni siquiera sabían su nombre. ¡Qué irresponsable! He estado buscando un sucesor. Y pensé que estaría bien que lo heredaras. Así que así fue. Le ofrecí a Izuku su don para que pudiera ser su sucesor. Un héroe. Lo que significaba que creía que Izuku podría ser un héroe, pero solo si conseguía un don superpoderoso como el suyo. Porque Izuku, tal como era, sin don y débil, no era suficiente. Además, All Might había estado buscando un sucesor, y eligió a un maldito chico al azar que encontró, quien, después de aplastar sus sueños y dejarlo solo en una azotea, había hecho su trabajo por él y le ofreció una peculiaridad como una excusa patética para una disculpa.
Solo eres un fanático de los héroes sin peculiaridades, gracias por la información, pero fuiste más heroico que cualquier otra persona allí. Izuku no estuvo de acuerdo. No lo hizo por heroísmo. Vio que nadie ayudaba y tomó la iniciativa. Era simple sentido común. Alguien tenía que hacer algo, y él no podía quedarse de brazos cruzados. All Might volvió a pronunciar esa palabra. Creía que Izuku tenía un corazón de héroe. Pero no era lo suficientemente bueno. No como era, y nunca lo sería. En fin. Tú decides. El hombre se frotó la nuca. ¿Qué harás? De verdad esperaba que alguien tomara en ese preciso instante una decisión tan importante. Parecía una decisión tan espontánea por parte de All Might que Izuku quería darse una palmada en la frente. Y aún no le había preguntado su nombre. No es que importara. Ya no quería ser un héroe. No necesitaría un don para alcanzar sus sueños. Estaba a punto de declinar, cuando una idea le cruzó la cabeza. Y sí, en su afán por derrocar a la sociedad de héroes, poseía uno de los dones más poderosos jamás registrados. Al fin y al cabo, los dones eran herramientas. Sería una gran adición a su arsenal contra el sistema. Y la ironía. Usar el don del héroe número 1 contra los héroes. Oh, eso fue perfecto. Ocultó la sonrisa salvaje que intentaba formarse en sus labios y, en su lugar, obligó a su rostro a mostrar la expresión más determinada posible. Lo haré. Una respuesta inmediata. Eso es lo que pensé que dirías. Claro que sí. Oye. Qué cómodo es sentarse en esta nevera. Ojalá pudieras moverla un poquito. Bueno, quiero decir, pesas 274 kilogramos, ¿verdad? Izuku miró al héroe con exasperación desde el suelo. No, he perdido peso, así que ahora solo peso 255 kilos en esta forma. Izuku suspiró. En fin, ¿por qué estoy arrastrando basura en el parque de la playa? Eran las 5 de la mañana, 2 días después de que Izuku aceptara heredar el don del héroe. All Might lo había llevado al parque de la playa Dagobah, que parecía más un basurero que una playa. Al parecer, llevaba así al menos unos años. Debido a las corrientes marinas, los objetos se desplazaban allí con frecuencia, y la gente aprovechaba eso para ocultar sus vertidos ilegales, lo que resultaba en montañas de basura. All Might pensó que era el entrenamiento perfecto para él. Explicó que One for All era la capacidad física máxima de muchas personas reunidas en una sola, por lo que un cuerpo sin preparación no podría heredarla por completo. Izuku, pequeño y débil como era, no podría soportar el poder del don, y su cuerpo explotaría. Así que primero, tendría que entrenar su cuerpo para poder manejarlo. Se preguntó si All Might tendría que pasar por un entrenamiento similar o si ya lo había recibido. El héroe número 1 añadió que esta no era la única razón por la que limpiarían la playa. Dijo que hoy en día los héroes buscan lo ostentoso, escandaloso, cuando originalmente, ser un héroe significaba hacer voluntariado. Así que limpiar la playa para devolverle su antigua gloria, sería el primer paso perfecto para convertirse en héroe. Aunque Izuku no estaba interesado en mostrarle al mundo lo maravilloso y desinteresado que era como futuro héroe, sí se preguntaba cómo luciría la costa sin toda la basura acumulada a lo largo de los años. Por alguna razón, antes de explicarle todo esto, el héroe se sentó en un refrigerador y le ordenó a Izuku que lo arrastrara por la playa hasta el camión que había conseguido para llevarse toda la basura. El chico pensó que sería contraproducente intentar arrastrar tanto peso el primer día de entrenamiento. Esperaba que solo fuera para demostrarle lo que acabaría siendo capaz de hacer, hacia el final de los 10 meses previos a los exámenes de admisión de la UA. Midoriya Shounen, por fin le preguntó su nombre. ¿Quieres ir a la UA, verdad? Hora de ponerse en plan fan. Sí, porque ahí fuiste. Así que, si voy a una escuela de héroes, sonrió suavemente, como si estuviera deseando seguir los pasos del héroe, pensé que definitivamente tendría que ser UA. Eres un fanático. Rió el hombre. Pero ya te lo he dicho. No es algo que se pueda hacer sin una peculiaridad. Es triste, pero así es la realidad. Vaya, gracias por recordármelo, pensó Izuku. Como si no me hubiera roto el ánimo la primera vez que me lo dijiste. UA es el curso de héroe más difícil de conseguir, continuó All Might. En otras palabras,
Tengo que completar mi nave hasta el examen de ingreso, concluyó Izuku. Ahí es donde entran estos. Sostenía un fajo de papeles en la mano. ¿Dónde los escondía? Lo llamaba su plan de aspiración al sueño americano. En otras palabras, un plan de entrenamiento, incluyendo comidas y horario de sueño, para que Izuku lo siguiera y pudiera preparar su cuerpo para recibir su don a tiempo. Izuku tendría que hacer algunos ajustes, y en general, al revisarlo por encima, parecía muy difícil, pero no imposible. Una sonrisa genuina se dibujó en sus labios. Por fin estaba trabajando hacia una meta alcanzable. No era la suya real, entrar en la prestigiosa escuela, pero era un gran primer paso hacia su objetivo final. Aún no tenía un plan específico para derrocar el sistema, pero eso podía esperar. Conseguir el don del símbolo de la paz era un buen primer paso. Y así comenzaron sus 10 meses de infierno. Empezó limpiando la playa, un trozo de basura a la vez. Contrario al plan de All Might, no empezó con objetos pesados al azar, sino que fue recogiendo desde basura pequeña hasta neumáticos viejos, cajas y contenedores, aparatos eléctricos, etc. A veces, tenía muchas ganas de dispararle a All Might con una bazooka. Como cuando le dijo a Izuku que empujara un coche entero durante su primer mes de entrenamiento. O cuando le recordaba amablemente que nunca probaría los exámenes si seguía así, cayendo al suelo de cansancio varias veces, o le gritaba cuando no podía levantar pesas demasiado pesadas para esa parte de su entrenamiento. Fue un gran ejercicio para perfeccionar sus dotes interpretativas. Incluso cuando quería gritarle al héroe por haberlo destrozado, cuando quería gritar a todo pulmón cada vez que le recordaba que su falta de peculiaridad era una desventaja temporal, y básicamente cada vez que quería golpearle la cara con la sartén perfecta que encontró en la playa un día, mantenía su expresión tierna, bobalicón y cariñosa. Mantendría su fachada de fanático y héroe, un aspirante a héroe en ciernes, y no un manipulador que solo quería robar un don poderoso y abrirse camino en la misma sociedad de héroes que quería derribar. Parecía funcionar. Su madre no parecía notar ninguna diferencia en su comportamiento, aparte de su cansancio constante y sus peticiones de equipo de entrenamiento y clases de artes marciales. Al principio, pensó que comenzar cualquier otro tipo de entrenamiento lo derrumbaría durante los primeros meses. Sin embargo, como el héroe solo estaba preparando su cuerpo, acabaría presentándose al examen de ingreso musculoso, pero sin experiencia alguna en combate, y con un don que no tendría tiempo de aprender a usar. Así que se apuntó a clases que le enseñarían combate cuerpo a cuerpo, tanto evasión/defensa como técnicas de golpeo, además de usar algún tipo de arma, ya que no podría usar su don con frecuencia mientras su cuerpo se adaptaba. Su arma predilecta era un bastón. También se inclinaba por los cuchillos, pero eso podía esperar hasta después del examen, cuando no tuviera una fecha límite de la que dependieran su futuro literal y su nuevo propósito. Su entrenamiento también incluía nadar largos en la playa, levantar pesas y correr maratones, tanto figurativos como literales. Tenía casi todo programado, así que no se esforzaba demasiado, sino que aumentaba constantemente la dificultad de todo lo que hacía y equilibraba su entrenamiento con All Might y sus clases de Aikido. Una vez, cometió el error de trabajar en su horario durante la clase. Terminó murmurando durante unos minutos antes de que su profesor le diera un golpe en la cabeza por interrumpir la clase, tan fuerte que se golpeó la cabeza contra el escritorio. Eso fue literalmente abuso infantil, pero como no tenía ninguna peculiaridad, no podía decir nada o se metería en problemas. En cambio, ignoró la broma del profesor sobre su encuentro con el villano de lodo, que lo había vuelto loco y delirante sobre llegar a la OA, así como las risas y los comentarios malintencionados de sus compañeros. Simplemente mantuvo una expresión neutral y se disculpó por el ruido antes de volver a sus apuntes, sorprendiendo a la clase. Sin embargo, Katsuki no era uno de los niños que se burlaban de él. Se había vuelto silencioso tras el incidente del villano de lodo, e Izuku solía sorprenderle observándolo en silencio, con una versión algo más suave de su habitual ceño fruncido. Katsuki parecía irritarse por su nuevo comportamiento apático en la escuela, o quizás por la ausencia de sus lloriqueos y nerviosismo habituales, Izuku no estaba seguro.
En cualquier caso, simplemente se burlaba de las bromas tontas de sus lacayos, a quienes Izuku había dominado el arte de no importarles un comino, y o bien las ignoraba por completo, o bien a veces se quedaba con la cara seria, lo que siempre los callaba. Era divertidísimo. Durante las vacaciones de verano, había ganado una cantidad considerable de masa muscular, suficiente para notarse bajo su uniforme escolar. El primer día de regreso a clases, Katsuki lo acorraló a la hora del almuerzo, durante la cual solía estar solo. Deku se acercó al escritorio de Izuku, con el ceño fruncido de siempre, y sus lacayos lo siguieron de cerca, mientras Izuku sacaba su bento. También había investigado a fondo su dieta, y su madre, al verlo decidido, había accedido a ayudarlo, cocinándole según su plan de comidas. Izuku levantó la vista mientras su amigo de la infancia se inclinaba sobre su escritorio. Esperó a que empezara su discurso o lo que quisiera, con una expresión neutral en el rostro. ¿Qué? ¿Crees que eres demasiado arrogante y poderoso para responderme, nerd? Izuku quería borrarse esa sonrisa tonta de la cara con un rallador de queso. En cambio, suspiró y habló con calma. ¿Qué quieres, Katsuki? Casi se rió de su expresión de desconcierto. Hacía años que no llamaba a Katsuki por su nombre. Era divertidísimo como el rubio casi no se dio cuenta de que se refería a él. Su expresión confusa se transformó en una mueca de enojo. Agarró a Izuku por la camisa y lo acercó así, con sus ojos rubí fijos en los esmeralda. Era casi como si intentara romper su farsa, descifrar un rompecabezas que parecía imposible de resolver. ¿Qué? ¿Te crees mejor que yo? Pareces menos una rama y crees que puedes ser un héroe o algo así, ¿eh? No eres nada, Deku. Nunca me superarás. Abrió el puño y golpeó a Izuku con los dedos mientras dejaba claro su punto. Siempre serás un débil. Un perdedor sin don. Nunca serás mejor que yo. Izuku volvió a suspirar. Sabes, no todo gira en torno a ti, Katsuki. Aprovechó la reacción de asombro de su compañero para apartar la mano que tenía delante. Recogió sus cosas y se colgó su nueva mochila verde oscuro del hombro, con el bento en las manos. Katsuki, obviamente, intentaba, sin éxito, encontrar algo que decir, abriendo y cerrando la boca como un pez. Un bufido casi se le escapó a Izuku. Disculpe, dijo mientras pasaba a los otros chicos, y se dirigía al tejado para poder comer su almuerzo en paz. A medida que se acercaba la fecha del examen de ingreso, Izuku se fortalecía y adquiría mayor confianza en sus habilidades de combate. Aprendió rápido y se volvió cada vez más hábil con su bastón. El 25 de febrero, el día antes del examen, hizo su último viaje a la playa. Ya había despejado la parte de la costa que All Might le había indicado hacía un par de semanas, pero quería terminar lo que había empezado. Se quedó despierto hasta la 1 de la madrugada, dejando solo un par de basura para mañana. Había quedado con All Might allí, a las 6 en punto, para recibir su premio por su esfuerzo, y quería descansar bien por la noche. No podía permitirse el lujo de estropearlo. La playa de Dagobah quedó completamente despejada antes del amanecer. No quedaba ni una mota de polvo. Izuku se sentía orgulloso de sí mismo. No solo por eso, sino por todo lo que había logrado en los últimos 10 meses. Y se aseguraría de que valiera la pena. Estaba sentado sobre el último montón de basura que había acumulado en los últimos días, admirando su trabajo, cuando oyó los pasos de All Might detrás de él. No se giró para saludarlo, sino que cerró los ojos y sintió la brisa en el rostro. Después de mucho tiempo, sintió paz. All Might jadeó audiblemente. Incluso limpió fuera de donde le dije. Terminó en el último minuto. Más que perfecto. Izuku, en lugar de responder, saltó del montón de basura a la arena. ¡Dios mío! ¡Dios mío!, exclamó el héroe en inglés, retomando su musculosa forma al pronunciar la última palabra. Izuku puso los ojos en blanco mentalmente. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, casi genuina. All Might, lo logré. Lo logré. Sí, me sorprendiste, artista. Los adolescentes son increíbles. Dijo el héroe, sea lo que sea que eso signifique. Mira, acercó su teléfono a la cara de Izuku. Le estaba mostrando una foto que había tomado el primer día de entrenamiento. ¡Guau! Se veía realmente diferente.
Había duplicado su tamaño y también había crecido unos centímetros. Lo hiciste bien, de verdad que lo hiciste. A Izuku realmente no le importaba la aprobación del héroe, pero aún así estaba orgulloso de sí mismo. El espejismo ya es apenas visible, pero sin duda te has convertido en un instrumento adecuado. Izuku supuso que este debería ser un momento conmovedor, por lo que derramó algunas lágrimas y murmuró sobre lo bendecido que se sentía. Tendremos que arreglarte esos ojos llorosos. All Might le dio una palmadita en la espalda. Izuku ya lo había arreglado, si eso significaba controlar sus emociones y la forma en que las expresaba. Como para demostrárselo a sí mismo, se secó las lágrimas falsas y le dedicó al héroe una cálida sonrisa. Le irritaba muchísimo cómo All Might decía esas cosas, insultándolo por todo lo que solía ser, y por cómo seguía presentándose, con la misma sonrisa con la que salvaba a la gente. Como había salvado a Izuku. Pero nadie lo había salvado. Izuku se había salvado a sí mismo. Se había alejado de la farsa que llamaban sociedad de héroes y por fin podía ver el mundo como realmente era. Ahora es el momento de la ceremonia de premiación, Midoriya Izuku. Sí, señor. All Might arrancó un cabello de su cabeza y lo sostuvo frente a él. Esto es algo que dije una vez. Lo que recibes por suerte y lo que te dan por reconocimiento son, en esencia, diferentes. Tómalo en serio. Este es el poder que te ganaste con tu propio esfuerzo. Izuku fingió estar inspirado por su discurso y se preparó para recibir uno de los quirks más fuertes del mundo, mientras All Might sostenía el mechón de cabello frente a Izuku. Come esto, ¿eh? Capítulo 4. Lobo con piel de oveja resumen. Cuidado, sed escépticos de sus sonrisas de oro chapado engaño, tan natural. Pero un lobo con piel de oveja es más que una advertencia. Dime cómo duermes tranquilo. ¿Cómo solo piensas en ti? Muéstrame cómo justificas tus mentiras como si fueran tu segunda naturaleza. Escucha, recuerda lo que te digo. Un día pagarás. El karma vendrá a cobrarte la deuda. Lobo con piel de oveja de Titov, William Beckett. Ha llegado el día del examen de ingreso. Realmente no importa lo que sea, siempre y cuando tomes mi addon. All Might se frotó la parte posterior de la cabeza, su comportamiento era muy diferente de su acto de estoy dando un discurso importante e inspirador de hace apenas unos segundos. ¿Qué? No hay tiempo. Llegarás tarde al examen. Parecía dispuesto a perseguir a Izuku si huía o algo así. Espera, ¿por qué un pelo? ¿No basta con una gota de sangre o saliva? Bueno sí. Entonces iré con sangre. La idea de intentar tragarse un cabello y que se le quedara atascado en la garganta le hizo estremecer. Mientras se acercaba al lugar del examen de ingreso a la escuela secundaria de la UA, dejó que su mente divagara. Al final, no tuvo tiempo de probar su nuevo poder. Por suerte, había logrado convencer al héroe de que le pellizcara el dedo y le diera una gota de su sangre. No se sentía diferente, aunque empezó a dudar de haberla recibido. All Might había dicho que tardaría de 2 a 3 horas en empezar a sentir algo. También señaló que, dado que su recipiente se había fabricado con prisa, al usarlo debía estar preparado para las repercusiones físicas que tendría en su cuerpo. Pensó que lo descubriría más tarde. Quítate de mi camino, Deku. La voz familiar sonó detrás de él. Ni siquiera estoy cerca de ti, imbécil. No te pares frente a mí. Te mataré. Katsuki ni siquiera se detuvo al pasar junto a él y entrar al edificio. Curiosamente, aparte de aquella vez después de las vacaciones de verano, no le había hecho nada desde lo del villano del lodo. Claro. Buena suerte, Katsuki, dijo, sin esperar respuesta, y lo siguió adentro. Sin embargo, al dar el primer paso, tropezó. Madre mía. Estaba sujetando las correas de su mochila con las manos y no lograría detener la caída a tiempo. En lugar de caer de bruces, se encontró flotando sobre el suelo. ¿Eh? ¿Estás bien? Se oyó una dulce voz a su lado. Una chica guapa de pelo castaño corto y mejillas sonrosadas le sonrió. Lo enderezó y juntó los dedos. Un don de 5 puntos. Es mi don. Perdón por usarlo sin preguntar primero. Pero traería mala suerte si te cayeras, ¿verdad? Ella le dio una linda sonrisa que probablemente lo habría hecho tropezar con sus palabras, si es que pudiera hablar, se sentía atraído por las chicas.
Él le devolvió una sonrisa cortés. Tienes razón, gracias. De nada. ¿No estás nervioso? Jaja, sí, realmente estaba nervioso, y de hecho lo hizo parecer así. Hagamos lo mejor que podamos. Nos vemos. Lo saludó con la mano y entró corriendo. Él la siguió, asegurándose de no tropezar otra vez. Aprobó la parte escrita del examen con gran éxito. Estaba más que preparado, pues había aprobado los exámenes de práctica hacía más de un año. La última pregunta del examen consistía en escribir un breve ensayo sobre por qué eligieron ser héroes. Apenas pudo contener la risa al leerlo. Se pasó la vida con tonterías y terminó escribiendo uno de los discursos más inspiradores que jamás había escuchado, si él mismo lo dijera. Terminó antes que todos los demás, e incluso tenía media hora libre, por lo que repasó todas sus respuestas una vez más, entregó sus papeles y dio un paseo antes de que fuera el momento de que los solicitantes del curso de héroe se reunieran en la sala de orientación del examen para el examen práctico. Después de que todos estuvieron sentados, Izuku y Katsuki fueron colocados uno al lado del otro, ya que eran de la misma escuela secundaria, las luces del techo se encendieron y Present Mic comenzó la presentación. Para todos los oyentes examinados que sintonizan, bienvenidos a mi programa de hoy. Saludos. Nadie respondió, lo que resultó en un silencio incómodo. ¡Qué respuesta tan refinada! Mic retomó su dramatismo. Entonces les presentaré rápidamente el resumen del examen práctico. ¿Listos? ¿Sí? Una vez más se hizo el silencio. Izuku, hace un año, se habría vuelto loco al conocer al héroe de la voz, sin importar que todos los profesores de la UA fueran héroes profesionales. Sin embargo, como estaba, observó al héroe explicar las reglas del examen práctico con una expresión neutral, mientras sentía la mirada penetrante de Katsuki sobre él. El examen consistió en un simulacro de batalla urbana de 10 minutos. Cada participante tenía en su tarjeta de solicitud el centro de batalla asignado. En otras palabras, no te dejarán trabajar con tus amigos, ¿eh? Katsuki sorprendió a Izuku cuando señaló que estaban destinados en diferentes lugares de prueba. Amigos. Izuku tarareó en lugar de dar una respuesta. Todos podían traer lo que quisieran. Izuku había traído su bastón de acero, retráctil que cabía en su mochila, su sensei del centro de artes marciales se lo había regalado tras ver su esfuerzo y determinación, junto con su estuche, que llevaría colgado a la espalda. Había presentado su arma junto con su solicitud hacía un par de meses, por si acaso, y la aprobaron. Mic procedió a presentar los diferentes tipos de falsos villanos / robots y el sistema de puntos. Su objetivo, queridos oyentes, es usar sus peculiaridades para ganar puntos inmovilizando a los falsos villanos. ¿Usar sus peculiaridades, eh? Eso fue simplemente discriminación por peculiaridades. ¿Y qué hay de quienes no tienen peculiaridades o tienen una peculiaridad que no sea de combate? Estarían en gran desventaja. Izuku pensó que, dado que el examen era de combate, debería haber otra forma de otorgar puntos, como por ayudar a la gente. Si no, estaría aún más decepcionado con el sistema, y el listón ya estaba por los suelos. No se hacían muchas ilusiones, pero aún así ayudaría a quien lo necesitara. Por supuesto, está prohibido atacar a otros examinandos y cualquier otra acción poco heroica. Señaló Nick. ¿Oyes eso, Katsuki? Atacar a otros no es heroico. Entiéndelo, cabeza dura. Izuku miró fijamente a su amigo de la infancia, como si intentara transmitirle su mensaje telepáticamente. Una mano se alzó de la multitud, acompañada de una voz fuerte y severa. ¿Puedo hacer una pregunta? Tras recibir el visto bueno de Mick, el chico alto de pelo azul señaló su folleto con los detalles del examen. En esta hoja impresa, hay 4 tipos de villanos. Si es una errata, entonces la UA, la universidad más prestigiosa de Japón, debería avergonzarse de ese estúpido error. Tranquilo, pensó Izuku. Obviamente no era un error. Los examinandos estamos aquí porque queremos ser moldeados como héroes ejemplares. Izuku contuvo un bufido. Claro, una risa sutil resonó en la habitación. Bueno, examinado número 7111. ¿Cómo demonios sabía su número? ¿Se había memorizado las identificaciones de todos? Impresionante.
Gracias por el excelente mensaje, continuó Present Mick. Le dio un resumen del punto cero, y el niño le agradeció con una profunda reverencia. Estaba tan rígido, casi como un robot. El héroe de la voz cerró su presentación con una cita de un héroe, que Izuku no se molestó en escuchar, antes de gritar el eslogan de una B más allá, Plus Ultra. Un pequeño autobús llevó a Izuku y a los demás examinados al centro de batalla B, tras guiarlos a los vestuarios para que se pusieran la ropa deportiva. Izuku guardó su bastón en su funda a la espalda y esperó la señal de Mi para entrar a toda velocidad al campo de pruebas. Entre los estudiantes que lo acompañaban, vio a la simpática chica que detuvo su caída con su don, así como el tipo rígido de antes. Presentía que los vería a menudo de ahora en adelante. Tan pronto como Mick dijo está bien, comiencen. Izuku corrió dentro del campo de pruebas. No fue fácil conseguir puntos. Izuku no tenía mucha experiencia con su arma, y mucho menos con un don, a diferencia de todos los participantes. Aún así, hizo todo lo posible por destruir a los robots que encontró con su bastón de acero, y ayudó a toda persona que creyó estar en peligro o herida. No podía hacer mucho sin un botiquín de primeros auxilios, pero conocía suficientes trucos, tras haber pasado la mayor parte de su infancia sufriendo maltrato físico. Tras el anuncio de la voz de Mick de los 8 minutos, Izuku ya había contado 20 puntos de villano. Al girar hacia una calle principal desde el callejón donde recuperaba el aliento, el suelo empezó a temblar y se oyeron explosiones cerca de donde se encontraba. Apareció un robot gigantesco, que reconoció como el Zero Pointer. Recordando el consejo de Mick, se unió a los otros niños de la zona para huir. Antes de que pudiera alejarse demasiado, oyó un grito de dolor y se dio la vuelta instintivamente. Cuando reconoció a la amable chica, que lo había ayudado apenas unas horas antes, echó a correr sin siquiera pensarlo. Su mente evocó el momento en que corrió hacia Katsuki, cuando fue capturado por el villano del lodo. Aunque parecía una eternidad, incluso después de todo su esfuerzo, seguía corriendo hacia el peligro, para ayudar a otro. No era un héroe, ni entonces ni ahora. Pero no iba a dejar que esa chica fuera aplastada por un robot enorme, porque a la escuela no le importaba que el examen fuera lo suficientemente seguro para que nadie saliera herido de gravedad. Al acercarse al punto cero, sintió una oleada de poder recorriéndole las piernas. Había activado su don instintivamente, y de repente, estaba en el aire, frente al robot con el puño derecho hacia atrás y las piernas aullando de dolor. Concentró el poder de su don en su brazo, listo para golpear al falso villano. Recordó el consejo de All Mick para usar su don. Aprieta las nalgas y grita desde lo más profundo de tu corazón. Aplasta. Sí, no voy a hacer eso, gracias. En lugar de eso, dejó escapar un grito, tenía dolor y estaba muy asustado, y su puño hizo contacto, causando que el robot cayera hacia atrás con una fuerza increíble, similar al poder del héroe, y explotara. Mientras se desplomaba, se dio cuenta de que tenía las dos piernas rotas y el brazo derecho destrozado. Usar el don de All Mick debería haberle permitido aterrizar sin morir, pero ahora mismo sus piernas colgaban como fideos cocidos. Así que esas eran las consecuencias de las que hablaba el héroe. Vaya, qué asco. Estaba empezando a entrar en pánico, no sabía qué hacer para evitar ser aplastado contra el suelo, y solo le funcionaba una extremidad. Espera, si usaba un Detroit Smash, tenía que inventarse nombres para sus movimientos, y lo dirigía hacia abajo, tendría que acertar con el ritmo, o moriría literalmente. Retiró su puño izquierdo y, cuando estaba a punto de activar el One for All, sintió una bofetada en la cara y se detuvo justo por encima del suelo. Oyó un débil descarga antes de acortar distancia con el asfalto y caer de cara. Apenas oyó a la chica que acababa de salvarle la vida y lo libró de otro brazo destrozado, que salió volando unos metros detrás de él. Present Mick anunció se acabó el tiempo. Fue lo último que escuchó antes de desmayarse por el dolor. Había pasado una semana y todavía no había recibido una carta de la OA. Izuku no diría que estaba nervioso, pero estaba un poco inquieto, queriendo saber los resultados del examen. La chica de la recuperación llegó al recinto de exámenes al terminar, revisando a los niños por si tenían alguna lesión. Usó su don con Izuku, quien recuperó la conciencia poco después.
Recibió una reprimenda por su descuido, pero estaba demasiado cansado para escuchar. Volvió a casa y entró en un minicoma. Aún así, fue a la escuela al día siguiente. No quería preocupar demasiado a su madre. Olmig no lo había contactado desde entonces. No es que fuera a quejarse, pero era un poco raro. Pensó que al menos le preguntaría cómo le había ido, o lo felicitaría o algo así. Izuku estaba sentado en la sala de estar, levantando pesas casualmente con su mano derecha y navegando por las redes sociales con la izquierda, cuando su madre entró en la habitación gritando su nombre frenéticamente. Izuku. Ya llegó. Gritó, mostrándole un sobre blanco con un sello rojo de la insignia de la escuela. Él interpretó el papel de un aspirante ansioso que estaba a punto de descubrir si había entrado en la universidad de sus sueños, y se llevó a él, pesado, sobre a su habitación. Dentro había un pequeño disco que empezó a proyectar un holograma en cuanto lo colocó sobre su escritorio. Lo recibió el rostro de Olmig, quien declaró en voz alta: "Estoy aquí como una proyección". Izuku gimió. Porque el de entre todos los héroes. Espera, ¿qué tenía que ver con Wa? Tuve que hacer unos trámites que me llevaron tiempo, así que no pude contactarte. Lo siento. Ay, no, la tragedia. El héroe procedió a explicar que era el miembro más nuevo del profesorado de la UA, maldita sea. Y empezó a decir algo antes de que alguien tras la cámara le dijera que terminara. No podía simplemente decírselo de cerca. No podía hacer una simple llamada a su maldito sucesor. Luego, Olmig anunció cómo Izuku había aprobado el examen escrito con las mejores calificaciones y había obtenido 20 puntos de villano en el examen práctico. 20 puntos no te bastarían para aprobar si esos fueran los únicos puntos que obtuvieras. Lo sabía. Pensó Izuku. El examen sí otorgaba puntos por heroísmo, altruismo o lo que fuera. Ojalá se lo dijeran, o al menos lo insinuaran, para que chicos como él no se desanimaran por no tener un don, o tener uno que no fuera de combate. Izuku estaba seguro de que muchos estudiantes sentirían que ni siquiera les daban la oportunidad de demostrar su valía. Maldita sociedad de peculiares. Olmig reprodujo un video grabado en la pantalla, donde aparecía la amable chica, explicando que había ido a hablar con los profesores justo después del examen para negociar. Olmig se mostró demasiado dramático durante toda la explicación, e Izuku hizo todo lo posible por ignorarlo. Disculpe, el tipo con el pelo rizado y las pecas, ¿sabe de quién hablo? ¿Podría darle algunos puntos? ¿Qué? ¿Por qué? Perdió suficientes puntos por mi culpa, atacó al que no tenía puntos cuando podría haber ganado, me salvó. Así que, por favor. Olmig detuvo el video. Además de tener un don, ¿qué demonios, amigo? ¿Por qué dirías eso delante de las cámaras? ¿Quieres que la gente sepa tu secreto? Tus acciones motivaron a otros a actuar. El examen de admisión no se calificaba solo por los puntos de villano. Reanudó el video, donde Olmig le explicó a la niña, necesitaba saber su nombre y agradecerle, que no podía darle sus puntos, pero que de todas formas no había necesidad, antes de que el héroe número 1 tomara la palabra. ¿Cómo puede un curso de héroes rechazar a personas que salvan a otros y hacen lo correcto? No lo sé, Olmig. ¿Cómo permiten que las escuelas de héroes idiotas excéntricos se conviertan en profesionales? Este es un trabajo que requiere arriesgar la vida para ponerlo en práctica. Por eso, usamos puntos de rescate. En la pantalla aparecieron los resultados del examen. Su nombre encabezaba la lista, con 20 puntos de villano y 80 de rescate al lado. El nombre de Katsuki estaba debajo, con 77 puntos de villano, y ningún rescate. ¡Qué sorpresa! El rubio se iba a enfadar muchísimo al ver esto. Izuku rió disimuladamente. Era la primera vez que superaba a Katsuki en algo, y no sería la última. Midoriya Izuku. Recibiste 80 puntos de rescate por todas tus acciones heroicas durante el examen, obteniendo el primer lugar con un total de 100 puntos. Uraraka Ochako también obtuvo 45 puntos. Ambos aprobaron. Izuku sonrió. La chica, Uraraka, se lo merecía. Ven, Midoriya Shounen. Esta es tu academia de héroes. Izuku sonrió. Encantador.